Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy es sobre COVID-19, es sobre esta nueva pandemia que nos toca vivir este año. Y para empezar, comentarles que nosotros hemos decidido agregar esta clase porque desde el punto de vista neumonológico estamos realmente muy comprometidos con esta patología y con todo el manejo que se va dando eh, momento a momento, ya que es una enfermedad que básicamente nos ha demostrado que es muy dinámica desde el momento de su fisiopatología hasta el tratamiento que actualmente todavía es un poco incierto. Neumonología en todos los lugares ha sido y es parte activa, tanto desde lo asistencial como en lo académico, tratando siempre de estar al lado de las actualizaciones que se van dando momento a momento. Mi nombre es Marco Antonio Solís, soy parte del servicio de neumonología del Sanatorio Güemes. Bueno, claramente el 2020 nos ha sorprendido, y es un año en el cual posiblemente todos teníamos diferentes planes como viajar o tener muchas reuniones y tal vez eh, generar muchos ambientes de trabajo en equipo, pero claramente este año nos ha obligado a ver otro lado de la medicina, tal vez seguramente nuevo para la gran mayoría de todos nosotros, con medidas de protección extremas, tanto en la vida cotidiana como en la vida asistencial, y también afrontar diferentes situaciones seguramente emocionales que han sido causa de este encierro o aislamiento obligatorio justamente para protegernos. Creo que también ha sido un año muy interesante y muy intenso dentro del concepto de cuidar para cuidarte, para cuidarnos, y pensar un poco más en el otro. Esta enfermedad nos ha generado más dudas que certezas. Creo que desde el principio que se empezó a desarrollar la pandemia en el mundo, eh, su evolución ha sido tan dinámica desde diferentes aspectos que poco a poco nos ha ido aclarando algunas situaciones, pero ahora y hoy por hoy todavía tenemos muchas dudas al respecto. Un poco el objetivo de esta clase es, más que todo, hablar de estas certezas, de las cosas que tenemos muy en claro, que creo que más allá de la fisiopatología de la enfermedad, nos van a dejar enseñanzas en el día a día para el manejo cotidiano, no solo de esta enfermedad, sino de muchas otras que pueden llegar a aparecer. Creo que es una oportunidad muy valiosa en la que todo médico joven va a aprender mucho a, a manejar este tipo de patologías de alto nivel de contagio. Así que nos vamos a enfocar mucho más que todo en las certezas y en las virtudes que nos ha dado aprender sobre esta nueva patología. Así que vamos a ir paso a paso, vamos a hablar un poco de epidemiología, otro poco de clínica, un tema muy importante que a mí me pareció interesante tocar porque creo que es a partir de ahora un cambio importante en nuestra práctica clínica diaria, que son medidas de bioseguridad, un poco del diagnóstico y más que todo desde el lado clínico y el tratamiento que vamos a ir viendo que es uno de los puntos donde más dudas tenemos en la actualidad. Bueno, los coronavirus son virus ARN monocatenarios con un diámetro máximo de 120 nanómetros. Hay diferentes tipos de coronavirus y ya desde antes, en los últimos 20 años, se sabe que el coronavirus puede generar enfermedades de alto nivel de contagio y muy agresivas. Tanto es así, en los últimos 20 años apareció el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, y en este año el SARS-CoV-2, que todas son causadas por el mismo beta coronavirus de la familia Orthocoronaviridae. Hay una relación muy cercana, hablando desde el punto de vista genómico, entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1. Tanto es así que por eso se denominó a esta nueva enfermedad producida por el beta coronavirus
SARS-CoV-2. Con respecto a la fisiopatología, el SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor a través de la proteína S de las células diana, por la cual ingresa a la célula para generar la infección viral y la replicación viral que necesita para llevar adelante la enfermedad. Un análisis estructural demuestra que el SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 con una afinidad mucho mayor que el SARS-CoV-1 y que los mecanismos han detallado que este mecanismo es muy importante porque en base a esta proteína S y ese gran poder de afinidad que tienen con la célula, es que tienen un altísimo poder de contagio mucho mayor que el SARS-CoV-1. Muy bien sabemos que para que toda infección se desarrolle, tenemos que tener 3 puntos fundamentales, que son la fuente de infección, la vía de transmisión y la susceptibilidad. Con respecto a la fuente de infección, se considera que los murciélagos son los huéspedes naturales del SARS-CoV-2 y se cree que los pangolines y las serpientes serían huéspedes intermediarios, lo cual es esta enfermedad una zoonosis. Hay una similitud altísima, muy grande, casi del 100% en la secuencia genómica entre el SARS-CoV-2 y el coronavirus del murciélago. Y también se ha demostrado una similitud un poco más alta entre este mismo SARS-CoV-2 y el aislado en pangolines, lo cual demuestra de una manera muy fuerte que claramente la fuente de infección podría ser de animales salvajes. Esta similitud genómica y la posibilidad de ingresar al cuerpo humano es la que va a generar la enfermedad y que la fuente de infección inicial sería esa. Claramente el tiempo ha ido evolucionando y la principal causa o la principal fuente de infección actualmente son pacientes con COVID-19, que obviamente siendo asintomáticos o sintomáticos van a ser una fuente de infección dentro de una población, generando lo que se llama la infección comunitaria. La vía de transmisión, y esto es muy interesante porque claramente en todo lo que son los trabajos que se han ido desarrollando en estos últimos 6 meses prácticamente, han ido variando los conceptos con respecto a las vías de transmisión. ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que les decía que en esta clase vamos a tratar de definir lo que es muy claro y tal vez dejar de lado un poco lo que no es muy claro porque nos va a generar más dudas? Lo que es claro es que las gotitas de fluya y el contacto cercano son las rutas más comunes de transmisión de la enfermedad, así también como la aerosolización en base a algunas maniobras. ¿A qué me refiero? De que las gotitas de fluya terminan siendo un transmisor muy volátil que por aerosolización o, por ejemplo, estornudos, pueden llegar a otra persona y generar el contagio. Por eso es tan importante la protección de la vía aérea y es en lo que se influyó o se hizo mucho hincapié en la sociedad con respecto a los tapabocas y aumentar la protección con una máscara facial. Tanto es así que esto se los voy cantando, pero por ejemplo en las guardias externas o en donde uno estaba acostumbrado a dar tratamientos con nebulizaciones a los pacientes, se está evitando la nebulización para evitar esta misma aerosolización que puede generar contagios a otras personas que estén cercanas. También se ha detectado algo de carga viral en tracto gastrointestinal, en saliva, en orina, en lágrimas, pero esto por ahora no está muy claro con respecto a su capacidad de contagio. O sea que por ahora lo más importante son las gotitas de fluya, el contacto cercano y evitar maniobras que generen aerosolización, como cuáles, como las nebulizaciones o, por ejemplo, pedir un esputo inducido en un paciente. La susceptibilidad. Esto también es algo un poco muy dinámico porque ha ido cambiando, pero hay cosas que son muy claras. Los pacientes mayores de 70 años
mayores de 65, 70 años, son más susceptibles de tener la enfermedad y de desarrollar una enfermedad más agresiva que pacientes más jóvenes. También pacientes con comorbilidades tienen la tendencia a desarrollar una enfermedad un poco más agresiva. La mediana del periodo de incubación es más o menos de 3 días con un rango de 0 a 24, con una mediana del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta un desenlace fatal de 14 días aproximadamente. El periodo medio de incubación del COVID-19 es más corto que el SARS y del MERS, pero su tiempo de latencia es mucho más largo. ¿Qué significa esto? Que el tiempo en el que el virus todavía está latente en el organismo es mucho mayor que, que el de sus predecesores, que son el SARS y el MERS. Esto hace que aumenta la posibilidad de riesgo de contagio porque el paciente está con una actividad viral por mucho más tiempo. O sea que el aislamiento es necesario, es obligatorio, pero aún así, después de 14, 18 días de aislamiento, lo ideal es seguir manteniendo ciertas indicaciones al paciente de distanciamiento social. También se sabe que los pacientes mayores de 70 años tienen un intervalo medio más corto, lo que hace que entre el inicio de los síntomas y un desenlace fatal también sea más corto. Eso demuestra de que estos pacientes tienen un peor pronóstico de la enfermedad. Algo que es muy claro es que la mortalidad del SARS-CoV-2 es, vamos a decirlo, relativamente baja. En las series llega al 5, tal vez en una serie muy pesimista, al 8%, y la mortalidad del SARS-CoV-1, el previo, era del 10%, y del MERS era casi del 40%. Pero la gran diferencia es que el SARS-CoV-2 tiene un altísimo poder de contagio, cosa que epidemiológicamente hablando es mucho más grave porque el porcentaje de pacientes que van a caer con mal pronóstico y mala evolución va a ser mayor, porque el poder de contagio es más alto. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás. Todo empezó en Wuhan, una pequeña ciudad de China, la capital de Hubei, y esto realmente el cambio ha sido muy rápido. Estamos hablando que esto fue más o menos la primera quincena de diciembre, cuando empezaron a aparecer estos cuadros y empezaban a llegar noticias de que una nueva neumonía se estaba gestando en Asia. Y los números, por ejemplo, este trabajo es un trabajo epidemiológico, como ven, de marzo de este año, y ahí ya se ve cómo China empieza a tener la mitad de la población infectada versus otros países. Vemos cómo Italia, por ejemplo, empieza a subir en números, Irán empieza a subir en números, Corea del Sur empieza a subir en números, como Europa ya empieza a aparecer con números bajos todavía, pero que ya empiezan a tener una mayor dominancia epidemiológica en el mundo con respecto a la cantidad de casos. Y esto simplemente hablando de 3 meses después de que empezaron a aparecer los primeros casos en Wuhan. Lo que está pasando ahora es esto. Esta página es muy interesante, seguramente más de uno la logró ver. Es la página epidemiológica de Johns Hopkins, donde se van viendo estos puntos rojos marcados acá, la cantidad de casos que van apareciendo. Y vemos cómo Asia ha ido disminuyendo, Europa todavía tiene algunos casos y son estos rebrotes que vuelven a aparecer ahora, y cómo todo lo que es América del Norte y Sudamérica, estamos en el momento más crítico. Claramente sabemos que la globalización ha generado que la movilización de la gente sea mucho mayor que hace años. O sea que justamente esto que muchos extrañamos, seguramente todos, ir a un aeropuerto y ver a qué hora sale el vuelo, ha sido una de las razones más importantes para que el virus pueda migrar y viajar de diferentes lugares del mundo asociado a este altísimo poder de contagio para tener este resultado. El mundo totalmente contagiado con esta pandemia.
Ahí vemos obviamente los números de hace meses, de hace 4 o 5 meses, estaba en primer lugar China y empezaba a aparecer Italia, España, pero ahora cómo ha ido cambiando esto y Estados Unidos, que prácticamente está con la gran mayoría de casos en el mundo, Brasil también con su altísima población y un poco más abajo otros países. ¿Qué es lo que pasa acá? Este gráfico es sacado de fecha exacta 9 de agosto, hoy es 10, esto fue ayer, donde teníamos 246 mil casos confirmados, donde todavía tenemos algunos casos importados y con una capacidad de testeo, digamos, no tan alta, pero que nos está permitiendo poder controlar, por lo menos por ahora, de una manera efectiva. No vamos a entrar en estos temas epidemiológicos porque claramente no es el objetivo de la clase, pero sí me parece importante que tengamos muy en claro el poder dinámico que tuvo esta patología. Tanto es así que cuando teníamos 13 casos en la Argentina, estábamos hablando de que Capital tenía menos de 10 y aparecía Buenos Aires y Córdoba. Esto fue pasando un poco con los meses, cuando ya teníamos casi 600 casos, eh, Capital estaba todavía arriba y, y ya cuando, miren, teníamos solamente 50.000 casos, ya Buenos Aires empezaba a tomar la punta de cantidad de casos que se iban mostrando día a día. O sea que como ven, esto claramente, y esto pasó entre el 8 de marzo y el último gráfico es 22 de junio. Todo este poder dinámico ha generado muchos cambios en el asistencialismo, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora, muchos cambios en las medidas de bioseguridad en los diferentes niveles de atención y obviamente mucha dificultad para encontrar un tratamiento efectivo. Bueno, vamos a entrar un poquito más en la parte práctica, que es tal vez la parte más dinámica, y vamos a hablar de lo que es el primer contacto con el paciente, porque estos pacientes, perdón, estos pacientes que van llegando a la consulta, eh, ha cambiado, han generado un cambio en la modalidad de atención en todos los lugares donde atendemos pacientes, tanto de guardia externa como en internación. Y estas son las cosas más importantes que quiero que les quede. Eh, el primer contacto con el paciente pasó de ser una consulta en un consultorio, tal vez con alguna mínima medida de protección en una guardia externa como un barbijo quirúrgico o un barbijo N95, a que el primer contacto con el paciente sea en base a un distanciamiento social, a barreras de protección físicas como máscaras, anteojos o antibarras y diferentes niveles de protección para la vía aérea como desde barbijos quirúrgicos sencillos hasta máscaras protectoras con filtros de altísimo poder. Y el paciente viene con una clínica inespecífica, como podemos ver acá, con síntomas comunes que prácticamente no son nada patognomónicos de algo en especial. El paciente puede referir congestión nasal, puede referir cefalea, y de los síntomas leves, tal vez los más importantes a tomar en cuenta son la tos y la odinofagia, asociado a un síndrome gripal leve como mialgias, artralgias, y que algo que se agrega acá que no está en este cuadro, porque como les decía, esto fue muy dinámico, algo que empieza a aparecer en todos los trabajos y en todas las sistemáticas de manejo son la anosmia, la disgeusia, y los síntomas gastrointestinales, que ya en muchos trabajos empiezan a aparecer como signos importantes y tal vez de más alta sensibilidad que otros. El paciente generalmente tiene fiebre, esto de 38 grados también ha ido variando y en algunos lugares, por ejemplo acá en la Argentina hemos bajado el valor del registro febril a 37,5 como un valor, un criterio que sumaría a un eventual paciente. Disnea, algunos síntomas que ya pueden hablar de alguna complicación como neumonía y más aún
cuando ya hay algunos criterios de descompensación hemodinámica como sepsis. Esto lo copié tal y cual como está porque me pareció muy interesante y que vean también la fecha. Esto fue actualizado hace 9 días, el 1 de agosto, y esto está extraído de la página oficial del gobierno, del gobierno nacional, donde estos criterios para definir caso sospechoso han ido cambiando en el tiempo. Entonces es importante tener que el criterio 1 es toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas. Fiebre, como les decía, más de 37,5, tos, odinofagia, disnea, pérdida repentina del gusto o del olfato, disgeusia, y cefalea, y síntomas gastrointestinales. Esto es muy importante, sin que no haya otra etiología que explique la presentación del cuadro clínico. Por ejemplo, un paciente que viene con edemas, hipertenso, con un antecedente de insuficiencia cardíaca, y el paciente viene con tos y disnea, ya son 2 criterios, pero el paciente tiene una clínica clara de insuficiencia cardíaca asociada a ortopnea o disnea paroxística nocturna. Entonces, es muy importante encuadrar el cuadro clínico ante la sospecha en base a estos signos y síntomas, que si bien son inespecíficos, son muy claros cuando no hay otra causa que lo explique. Eso es muy importante. El segundo criterio, segundo criterio para tomar en cuenta pacientes es toda persona que sea trabajador de salud, que resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, que sea personal esencial, o sea, que haya estado en actividad en este tiempo y que haya estado en posible contacto con algún paciente COVID positivo, que reside en barrios populares o en pueblos originarios, o que sea contacto estrecho de caso confirmado dentro de los 14 días posteriores al contacto. Que presente uno o más de estos síntomas. Acá, si se dan cuenta, junta el antecedente o la función que cumple más un solo síntoma, que sería fiebre, tos, odinofagia, disnea, disgeusia, anosmia. Esto es muy importante porque, como ven, una persona que está en contacto con pacientes, que es en el caso de todos nosotros, asociado a un solo síntoma, ya es un criterio de sospecha para COVID-19. Y algo que en neumonología de adultos no vemos mucho, pero me pareció interesante ponerlo, es el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en pediatría, donde habla para, obviamente, niños y adolescentes de hasta los 18 años, con fiebre, más erupción cutánea, hipotensión o shock, signos y síntomas de disfunción miocárdica, pericarditis, patología coronaria, ya sería llamativo un chico de esa edad, con evidencia de alteración en la coagulación, síntomas gastrointestinales, más marcadores de la inflamación elevados como eritrosedimentación o proteína C reactiva, y que no haya otra causa específica para que se genere este cuadro sindromático. Con respecto a los laboratorios, es muy importante, esto lo dividí en dos, como ven. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un cuadro, que ahora vamos a definir entre leve, moderado y severo, pero un paciente que tiene un cuadro sospechoso de COVID sin criterios de severidad, tal vez uno podría manejarse con la primera columna de laboratorios: hemograma, urea, creatinina, hepatograma, eritrosedimentación, ionograma, glucosa, un examen, digamos, básico, completo pero básico. Cuando el paciente tiene signos de gravedad, es muy importante tomar estos otros valores también y saberlos: ferritina, CPK, LDH, dímero D, proteína C reactiva, coagulograma y una gasometría, más que todo si el paciente está saturando menos de 95%. Ahora les voy a explicar bien por qué es tan importante o por qué son tan importantes estos valores. Bien,
Acá tenemos, con respecto a la epidemiología, como les decía, hay muchos signos y síntomas. Y algo que me pareció importante aclarar es que no todos los pacientes tienen uno o dos signos o síntomas en su totalidad. Las series van variando entre los diferentes casos que se fueron presentando, pero por ejemplo, la fiebre puede presentarse del 70 al 98% de los pacientes. En general se presenta en el 80% de los pacientes. Es algo que nosotros también estamos viendo en nuestra casuística. La tos puede presentarse entre el 50 y el 80% de los pacientes. La disnea máximo en el 70% de los pacientes. Mialgias y artralgias y un síndrome febril o un síndrome gripal, mejor dicho, en mucho menos de los pacientes, 40% como mucho. La expectoración o tos con catarro generalmente se presenta en muy pocos pacientes porque ya es un signo de una posible complicación como una neumonía. Y cefalea y algunos otros síntomas también son muy inespecíficos. Algo que no está acá, que es muy importante, que es la anosmia y la disgeusia, que se presenta más o menos en el 30% de pacientes. Y es muy importante este signo y síntoma porque se ha visto, y es algo que estamos viendo también en la práctica diaria, que es altamente específico. El paciente que tiene anosmia o disgeusia, por más que no tenga fiebre o tenga una leve odinofagia, es muy posible que sea COVID positivo. Las complicaciones que tenemos que tener que ir dándonos cuenta y tratar de llegar un poquito antes de la misma es el distrés, el shock asociado a un shock séptico claramente y las diferentes fallas de otros órganos o de órganos diana, como por ejemplo la insuficiencia renal, la patología cardíaca y algunas coinfecciones o sobreinfecciones que se dan especialmente en pacientes que están mucho tiempo internados o que han requerido asistencia ventilatoria mecánica en terapia intensiva y que encima se asocia a más días de internación. Con respecto a los laboratorios, como les decía, es muy importante tener esos otros valores, porque se ha visto que en muchos pacientes o esta patología se caracteriza con muchos pacientes teniendo valores de linfopenia, trombocitopenia y valores elevados de CPK, de LDH, de dímero D, y que pueden y que son factores predictores de mal pronóstico. Ahora vamos a profundizar un poco más ese tema, pero por eso los pacientes que tienen algún signo de posible complicación o que uno está viendo que van a requerir internación, es importante contar con todos esos datos. Esta es una evaluación inicial que se ha manejado y se está manejando mucho en estos pacientes. Como ven, tenemos una primera línea con los síntomas por las que el paciente puede llegar a consultar y obviamente de paso aclarar la situación de que en época invernal este tipo de consultas son más del 90% en cualquier guardia externa. Fiebre, tos, expectoración, odinofagia en una época invernal, es por eso que las guardias externas se saturan. Algunos otros síntomas como astenia, anosmia o rinorrea. Si el paciente tiene más de 60 años o tiene comorbilidades como cuáles, patología cardíaca como comorbilidad, hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, algún grado de inmunosupresión adquirida o no, y patología respiratoria crónica, pero más que todo EPOC, más que asma. Ese grupo de pacientes, o el grupo de pacientes sin factores de riesgo, pero con clínica sugerente de posibles complicaciones como taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 24, auscultación pulmonar compatible con neumonía como rales crepitantes, o hipoxemia censada por saturómetro con saturación menor del 95%, requieren estudios imagenológicos. De inicio, una radiografía de tórax. ¿Cuál es el único grupo de pacientes que podrían no hacerse una placa de tórax?
Son los pacientes jóvenes que no tienen ningún factor de riesgo y que tampoco tienen signos de una eventual complicación por COVID. Estamos hablando igual de un paciente con sospecha. Bien, la radiografía de tórax puede tener tres escenarios en el cual se puede encontrar una opacidad, una opacidad dudosa, en la que una placa no nos podría definir la imagen, o normal. Si el paciente tiene una opacidad dudosa o tiene una radiografía normal, pero igual tiene signos clínicos de mala evolución, o es un paciente mayor de 60 años con comorbilidades, es mandatoria la tomografía. Claramente esto es a veces difícil de adecuarlo porque no en todos los lugares se puede contar con un tomógrafo, pero sería lo ideal. ¿Por qué? Porque obviamente la tomografía tiene una mayor sensibilidad para encontrar imágenes alveolares compatibles con neumonía. Cuando tiene, como les decía, cuando tiene la opacidad, ya pasamos a tratarlo como una neumonía, que puede ser neumonía por COVID, o también no está de más siempre pensar en neumonía por gérmenes comunes y empezarlo a tratar en base a los criterios de la ATS e ITSA para neumonía adquirida en la comunidad. Si la tomografía de tórax está disponible, puede ser normal y el aislamiento en estos pacientes que son jóvenes y que tienen algún signo que pueda sospechar en una complicación, pero sin neumonía, uno puede tener un aislamiento de baja complejidad y un control en 24 horas. Si la tomografía de tórax tiene una opacidad, también pasamos a los criterios de infección y los criterios de severidad se van a dividir en si tiene criterios de severidad, internación en terapia intensiva, y si no tiene criterios de severidad, pero sí tiene neumonía, internación en una sala destinada para pacientes COVID. Así que el paciente, cuando hasta ahí tenemos un paciente que llega a la consulta con síntomas y signos inespecíficos y que puede tener simplemente una enfermedad leve, puede tener una neumonía definiéndola como un cuadro de infección alveolar caracterizado por tos, fiebre, dolor en tipo puntada de costado, disnea, hipoxemia con desaturación, fiebre, leucocitosis. Puede ser una neumonía grave en la que el paciente además tenga una hipoxemia severa con regular a mala mecánica ventilatoria. Podemos pasar a un síndrome de distrés respiratorio del adulto en el que el paciente ya está con una mala mecánica ventilatoria, con uso de músculos accesorios, con fiebre y que seguramente va a requerir asistencia ventilatoria mecánica. Septicemia, paciente que va a estar hipoxémico y que va a necesitar mucha hidratación para poder superar esa situación, o un shock séptico en el que ya va a ser un paciente que va a requerir inotrópicos o vasoactivos para mantenerlo hemodinámicamente estable. Y acá es donde entramos a poder definir estos diferentes niveles de asistencia. Una enfermedad no complicada es un paciente que no va a tener infiltrados radiológicos, no va a tener factores de riesgo, la auscultación va a ser normal y no va a estar hipoxémico. La internación va a ser una internación de área de baja complejidad o internación intermedia en áreas definidas. ¿Qué significa esto? Y es lo que se ha estado haciendo y que también ha sido un poco dinámico en estos últimos tiempos. La internación de baja complejidad termina siendo o en una sala de clínica médica simplemente para generarle el aislamiento que no puede tener en casa, pueden ser en centros de aislamiento destinados directamente por el gobierno nacional o por el gobierno de la ciudad, o puede ser en domicilio cuando el paciente asegura de que puede aislarse sin comprometer a los convivientes. Obviamente, si vive solo y no tiene factores de riesgo, va a irse solo, pero si vive con gente, tiene que asegurar de que tiene la posibilidad de aislarse sin correr riesgo a las otras personas. Una neumonía leve puede ser en un paciente menor de 60 años, sin comorbilidades, que tenga compromiso radiológico solo de un lado, unilateral solo de un pulmón y especialmente solo de un lóbulo,
y que no le genere hipoxemia, o sea, con una saturación más del 95%. Esto va a requerir internación en una sala destinada a pacientes COVID. ¿Por qué? Porque va a necesitar tratamiento antibiótico empírico endovenoso y un seguimiento estricto, porque son pacientes que dentro de las 72 primeras horas pueden complicarse y evolucionar mal. Una neumonía moderada, ya cambiamos el grupo etario, pacientes mayores de 60 años, con alguna comorbilidad, pueden estar inmunosuprimidos, ya con una neumonía bilateral y con una desaturación, con una saturación menor al 95%. También requieren internación en una sala especial para COVID y también tienen indicación de tratamiento antibiótico empírico. Y una neumonía severa, ya estamos hablando de presencia de criterios de severidad de ATS-ITSA, que los mayores son descompensación hemodinámica y requerimientos de asistencia ventilatoria mecánica, y los menores, taquipnea, hipotermia, fiebre, leucocitosis, plaquetopenia, varios puntos que van sumando para definir un paciente que tenga neumonía severa. Estos pacientes ya tienen que ser evaluados con precocidad su eventual ingreso a terapia intensiva para un soporte ventilatorio mecánico, y el tratamiento antibiótico empírico es mandatorio. Así que tenemos pacientes leves, moderados y severos. Algo que es muy importante saber es que del 100% de la población con COVID, el 80% son leves y moderados, el 15% son severos y el 5% son muy severos que requieren asistencia respiratoria mecánica. O sea que la gran cantidad de pacientes van a tener una buena evolución y van a tener un buen pronóstico. Pero es importante saber que hay un 5% al cual hay que estarles encima y tener un control muy estricto para que no se descompensen, y si se descompensan, poder actuar con precocidad. Así que teniendo tanta variabilidad de posibilidades, y acá vamos a entrar un poco a un tema en el que me parece que es importante plantearlo, porque creo personalmente que la medicina seguramente va a tener algunos cambios después de esto. Y uno de los cambios más importantes es que nos vamos a tener que cuidar más. Vamos a aprender a cuidarnos mucho más, y son un poco las medidas de bioseguridad. Y una de las primeras medidas de cuidado que hemos tenido en los diferentes lugares de atención es lo que se llama el triage. El poder definir de antemano qué tipo de paciente nos va a ingresar y si ese paciente es de alto riesgo para coronavirus, y si ese paciente, aparte de tener la posibilidad de la infección, si tiene alguna posibilidad de mal pronóstico. El triaje fue la evaluación y está haciendo la evaluación de riesgo de los pacientes que llegan a los establecimientos de salud con enfermedades respiratorias en el contexto de esta pandemia. El aislamiento es la aplicación precoz, basada en mecanismos de transmisión, y es lo que hablábamos: el uso de barbijo, el uso de máscara, y tratar de diferenciar entre caso sospechoso, confirmado, y del no sospechoso, porque la gente sigue teniendo otras enfermedades. Entonces, esto en el triage ha servido mucho para poder definir estos tres grandes grupos y no mezclarlos, y así evitar contaminación cruzada e infecciones cruzadas. Y referir se refiere a que el paciente que tenga algún signo, síntoma o antecedente que nos haga pensar en que puede evolucionar mal, poderlo referir con precocidad a centros de mayor complejidad o a servicios con mejor asistencia, como terapia intensiva. La bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas con el fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. Y los métodos de bioseguridad hoy por hoy se transportan a esto, a que la atención hoy por hoy es en base a altísimas medidas de protección. Las medidas de protección son variables y están en relación a lo que uno va, en relación a la función que uno va a cumplir con el paciente. La mayor medida de protección que se está utilizando y que se ha utilizado en todos lados termina siendo esta
con un camisolín hemorrepelente, botas de protección, doble guante, barbijo N95 y encima del barbijo N95 un barbijo quirúrgico, antiparras de diferentes calidades y una máscara. Y hay otro nivel de protección que es un nivel menor, en el que es un camisolín común, igual con doble guante, cofia y barbijo, porque son, porque las acciones que uno va a tener ante el paciente no van a generar lo que hablábamos al principio, aerosolización. Si vamos a hacer cualquier método que genere aerosolización en el paciente, uno se tiene que proteger de esta manera, con el camisolín hemorrepelente y con una protección absoluta. ¿Como cuáles? Como por ejemplo realizar el hisopado. El hisopado es un mecanismo en el que eventualmente el paciente puede estornudar y ahí estamos aerosolizando y podemos contagiar. Algo que es muy importante con respecto a estas medidas es el ponerse la protección y después quitarse la protección. Y esta es una de las cosas más importantes porque, como les decía al principio, esta pandemia nos ha generado muchas dudas y algunas certezas. Y esta es una certeza, y es una certeza muy fuerte. Y creo que otra certeza que estamos teniendo es que esto ha llegado para quedarse, por lo menos por un buen tiempo. Y si no aprendemos estas medidas de protección ahora, después va a ser mucho más difícil. Esto tiene diferentes pasos, los vamos a resumir. El primer paso siempre es la protección inicial con el camisolín. El segundo paso es el colocarse los diferentes barbijos. Generalmente uno utiliza un N95 y encima un quirúrgico. Acá hay un intermedio que falta, que es la cofia, la protección para el pelo, la protección ocular y los guantes, que el primer juego de guantes va por abajo y el segundo tiene que llegar a cubrir el puño del camisolín. Y en un quinto paso, para vestirse, las botas. Para retirar, algo que es muy importante es retirar primero siempre los elementos más contaminados. ¿Cuáles son esos? El primer par de guantes y el camisolín. Uno va extrayéndose siempre para adelante con cuidado de evitar muchos movimientos bruscos para evitar la aerosolización de cualquier microorganismo que haya quedado en el camisolín o en los guantes, y uno va retirando paso a paso todas las medidas de protección que ha utilizado. Algo que es muy importante es siempre limpiarse las manos con alcohol después de sacarse cada elemento. Entonces se saca los guantes y higienizarse con alcohol. El camisolín y con alcohol. La cofia y el alcohol. Uno por uno, siempre con alcohol. Esto es muy importante porque, más que anecdótico, es un hecho que una de las posibilidades de contagio del personal de salud es en este momento, en el momento de retirarse las medidas de protección. Porque si uno no lo hace de manera adecuada y de manera ordenada, existe el riesgo de contaminarse o contaminar alguna parte de la vestimenta con la que está uno y luego contagiarse. Entonces, es muy importante poder practicar este tipo de maniobras porque, insisto, creo que es una de las enseñanzas más grandes que nos ha dejado y nos está dejando el COVID-19 y que creo personalmente que va a ser algo que por un tiempo va a ser mandatorio. La higiene de manos es muy importante, entre paso y paso siempre higienizársela y al final siempre un lavado de manos exhaustivo con agua y jabón o utilizar alcohol. Al final uno se va retirando los lugares menos contaminados como ya el barbijo y tratar de también tenerlos bajo métodos para que mantener ese barbijo lo más viable posible. Bueno, y vamos a entrar ya un poco en la parte final a las situaciones de pacientes a los que les va a ir mal, pacientes a los que les puede ir peor y a los pacientes que generalmente tienen un buen pronóstico. Y esto está muy estudiado y hay cosas muy claras también. Los pacientes mayores de 60 a 65 años claramente son un factor de riesgo. Son un grupo poblacional
que ha demostrado que tiene mucha más mortalidad que un grupo poblacional menor. La incidencia de mortalidad en pacientes de más de 60 años, dependiendo de la serie, puede llegar hasta el 15%. Como ven, a diferencia del 3.8% de mortalidad general, llegar a un 15% solamente por la edad es altísimo. Así que las personas que, por más que no tengan ninguna comorbilidad, si tiene 70 años, es un paciente de riesgo para tener mala evolución. Por eso, en las primeras consultas o en el momento inicial de la consulta, uno tiene que ya ir delimitando ese grupo poblacional. Las comorbilidades son muy importantes. Se ha demostrado que las comorbilidades que conllevan peor pronóstico son las comorbilidades cardiovasculares, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, comorbilidades metabólicas como la diabetes y comorbilidades de inmunosupresión como la insuficiencia renal o inmunosupresión ya sea por alguna patología previa y alguna patología respiratoria, más la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que el asma, obviamente por el daño estructural que también ya presentan estos pacientes, pero son comorbilidades que hay que tener en cuenta para pacientes que pueden estar dentro de un grupo de un factor de riesgo de mal pronóstico. Dentro de los laboratorios, lo más importante es que un paciente cuando ingresa y tiene algún signo de posible mala evolución, es importante tener valores de ferritina, dímero D, LDH, PCR, porque son factores que al estar elevados de inicio, son indicadores de mal pronóstico. Así que tener en cuenta esos valores cuando uno ingresa a estos pacientes. La saturación, el aparatito tan sencillo, terminó siendo muy importante porque también hay un concepto nuevo que empezó a aparecer ahora, que es la hipoxemia feliz, mal llamada feliz, o hipoxemia silenciosa, que habla de pacientes que tienen neumonías severas con un severo compromiso alveolar, evidenciado por tomografía, con neumonías bilaterales, con imágenes en vidrio esmerilado, difusas, con mucho compromiso alveolar, con desaturación marcada de 60-70% de saturación, pero que no sienten disnea o tienen una disnea muy leve. Y eso es un signo muy claro y muy importante para poderse adelantar a complicaciones. Son pacientes que posiblemente lleguen a la ventilación mecánica y esta ventilación mecánica no debe ser tardía, debe ser precoz, de ser necesario. Y una de las maniobras que se han estado utilizando mucho y que está claramente estudiada es el decúbito prono en vigil. O sea, el paciente que todavía no está ventilado, acostarlo en decúbito prono para que las áreas de, para que áreas no ventiladas se lleguen a ventilar con ese cambio de posición. Los pacientes que saturan 99, 98%, que son jóvenes y que no tienen comorbilidades, seguramente no van a requerir internación, pero un paciente de 44 años que no tenga comorbilidades, joven, pero que sature 66, requiere oxígeno y requiere una internación con una observación estricta, porque son pacientes que en las primeras horas de su internación posiblemente se descompensen y requieran un pase a terapia intensiva. Así que esto quiero que quede muy claro. Los factores de mal pronóstico terminan siendo la edad, los laboratorios elevados como dímero D, ferritina, LDH, CPK, las comorbilidades que pueden tener estos pacientes y esto que es muy importante, que es la hipoxemia de inicio o al momento de la consulta. Bien, y vamos a llegar a un punto ya final, muy cortito, porque claramente es el punto más, es la pata más débil de todo el COVID, que es el tratamiento. La verdad que sobre tratamiento hoy por hoy hay muchas opciones, pero por ahora ninguna que haya convencido o que sea definitiva para un tratamiento claro en el cual uno pueda disminuir la mortalidad en estos pacientes.
Muchos de estos tratamientos lo que han hecho es reducir días de internación, reducir síntomas, disminuir la carga viral para disminuir la replicación viral y posiblemente disminuir el poder de contagio, pero ningún tratamiento hasta el día de la fecha ha demostrado una disminución en la mortalidad de estos pacientes, a excepción de uno que ahora les voy a contar, pero que también está todavía bajo estudio. Algo que todos estamos esperando es la vacuna, que en algún momento seguramente ya va a llegar. Ya están en los últimos ensayos, así que bueno, ojalá esto no tarde mucho más. Esto también lo saqué directamente de la página del Gobierno Nacional, porque me pareció importante como un resumen básico, porque si uno empieza a desglosar lo que se hizo con cada tratamiento que se fue probando para COVID, son 4 clases más y vamos a llegar a estas mismas conclusiones. Se habló mucho de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. Esto está totalmente actualizado de la página nacional y no hay evidencia a la fecha que permita emitir una recomendación a favor o en contra. Se utiliza en el marco de ensayos clínicos respecto a la cloroquina o a la hidroxicloroquina. Con respecto a terapias inmunomoduladoras, como el plasma convaleciente, inhibidores de la interleuquina, inhibidores de las quinasas, también estamos hablando de que se pueden usar en el marco de ensayos clínicos, porque no hay nada que apoye o refute su uso. Pequeño paréntesis con respecto al plasma convaleciente, hay algunos trabajos que se han utilizado, es una de las terapias más prometedoras posiblemente por ahora, pero lo que ha demostrado a ciencia cierta es que ha disminuido los días de internación en pacientes más que todo leves moderados, no en los pacientes todavía severos. Y el único tratamiento que por ahora ha demostrado, hay una pequeña luz al final del túnel, son los corticoides, en el que no se recomienda el uso rutinario de corticoides sistémicos en pacientes con ventilación mecánica, pero básicamente porque pueden generar algunas complicaciones asociadas al uso de corticoides, pero hay algunos trabajos que indican que su uso podría disminuir la mortalidad en estos pacientes, en pacientes justamente severos, en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Pero igual, todavía el uso es dudoso y hay que hacer un balance cuidadoso entre riesgo-beneficio para el uso de este tratamiento. Y las estatinas lo mismo, simplemente uno las puede usar en el escenario de un ensayo clínico. Así que bueno, el tratamiento, la verdad que por ahora no hay nada muy específico, todo está bajo estudio eh, y que realmente hoy por hoy las dudas con respecto al tratamiento son muy, muy altas. Bueno, vamos a terminar con algunas conclusiones. Primero, el coronavirus es un virus que se conoce desde hace mucho, algo que no lo había comentado al principio, pero el coronavirus es un virus que siempre ha generado un síndrome gripal hace muchos años, pero esta nueva enfermedad, el SARS-CoV-2, con este poder de contagio, claramente no se había visto antes y por eso es tan complejo el manejo y por eso tanto aprendizaje en estos últimos 6 meses. Pero es una infección viral altamente contagiosa, que si bien tiene baja mortalidad, tiene un altísimo poder de contagio, cosa que complica mucho la situación con respecto al uso adecuado y a los requerimientos de asistencialismo en estos pacientes. Los elementos de bioseguridad son muy importantes y les vuelvo a recalcar, personalmente creo que esto ha llegado para quedarse por un buen tiempo, por mucho tiempo, especialmente para nosotros en neumonología, ya que muchas de las maniobras, desde estudios funcionales pulmonares básicos como una espirometría hasta estudios invasivos como una broncoscopía, generan aerosolización, un tema o un punto fundamental en la diseminación del virus. Así que hay que tomar en cuenta estos elementos de bioseguridad, empezarlos a conocer cada vez más, empezar a acostumbrarse a su uso
porque los vamos a usar más seguido. Hay que poder definir a los pacientes de gravedad, y esto en base a las comorbilidades que les hablaba y a los criterios clínicos importantísimos que uno tiene que observar cuando el paciente ingresa a la atención, especialmente de guardia. El paciente hipoxémico, un paciente añoso, o que ya de entrada le dice que tiene 65 años e insuficiencia cardíaca. Son pacientes que son de gravedad y que pueden complicarse mucho más fácil que otros. Todavía no hay un tratamiento específico, eso está clarísimo. Seguimos esperando el tratamiento o la vacuna para poder avanzar un poco en el control de esta enfermedad. Y claramente seguimos aprendiendo de esto, tanto en su manejo, en su fisiopatología, y también esperando la vacuna milagrosa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo les dejo acá mi mail. Si alguien tiene alguna duda o quiere escribirme algo en particular, tenemos esa vía de comunicación. Bueno, espero que les haya quedado claro todo esto y muchas gracias a todos.